Bueno, pues vamos a seguir hablando de crédito privado, vamos a seguir hablando también de la situación y del comportamiento del mercado. Vamos a hacerlo de la mano de Jorge del Canto, analista e inversor. Muy buenas tardes, buenas noches ya, Jorge. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches, Valeria. Bueno, pues con una situación, ¿no?, que estamos viendo mucha incertidumbre, volatilidad, lectura del mensaje, de los mensajes que publica el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de momento, Jorge, lo que estamos viendo es que el sector del turismo se está viendo bastante perjudicado. Sí, así es. La verdad es que las expectativas que se están trasladando al turismo le está afectando bastante, especialmente a las compañías aéreas y con ese temor a la falta de combustible para los aviones que ya se ha manifestado con algunos anuncios de recortes de rutas, de dejar aviones parados en los aeropuertos, el que anuncia, por ejemplo, Ryanair de cara al verano de reducir entre el 5 y el 10% de sus vuelos en plena campaña alta de viajes, pero que también estamos hablando de unas compañías que tienen capacidad de subir precios y parece que el consumidor está dispuesto a pagarlos, porque lo cierto es que el turismo estamos viendo un movimiento en cuanto a zonas de interés, pero no en cuanto a una caída neta de las ventas. Y aquí está lo importante. Es verdad que las compañías aéreas van a ver limitados sus márgenes por unos mayores costes de los combustibles, pero no parece que no creo yo que acabe habiendo mucha caída en cuanto a ventas. Yo creo que van a ser capaces de soportar bastante bien el nivel de ventas. Y todo está en cuándo termina esto, cuándo se ponen de acuerdo, cuando se pone de acuerdo Donald Trump consigo mismo, para empezar, que es el primer paso para poder dar pie a negociaciones serias y razonables con el resto, y cuando empezamos a ver una desescalada real de las cosas, ¿no? Parece que el mercado está descontando que sí que se va a ir aclarando el panorama, porque hemos visto que los recortes que tenemos hoy, después de estas noticias contradictorias respecto a un acuerdo de paz, apenas han tenido un impacto en los mercados de renta variable y en los de renta fija. Pero lo cierto es que, aunque la guerra, insisto, no tiene capacidad para alterar el rumbo de la evolución, de la tendencia que tienen los mercados, sí que es verdad que puede añadir esos puntos de incertidumbre, esa sensibilidad mayor a las noticias y que provoca movimientos. El aprovecharlos o no es la cuestión. Además, Jorge, bueno, pues estamos viendo cómo cada vez más se sigue escuchando la crisis del crédito privado. ¿Crees que puede estallar en la banca europea? No, sigo viéndolo como un riesgo muy lejano, la posibilidad de que ese problema en el crédito privado, esa falta de liquidez, bueno, esa liquidez es que son productos ilíquidos, ¿no? Y esto es lo primero que hay que ser consciente de ello. Pero que esto pueda provocar un efecto colateral en la banca tradicional o en las compañías de seguros, que en cierto modo podrían estar más expuestas a este tipo de productos, porque al final tanto aseguradoras como las entidades bancarias y su participación en el crédito privado sí que está bastante alineado el horizonte temporal al que han planteado las inversiones con el plazo, con el vencimiento que tienen esas emisiones, con lo cual yo no veo un problema grave. Yo creo que aquí hay un problema sobre todo de educación, de transmisión de lo que es el crédito privado hacia el público en general, hacia los inversores que han invertido y que ahora han tenido ciertos episodios de nerviosismo por querer una liquidez anticipada, por querer acceder en ventanas de liquidez. Y este problema de educación yo creo que hay que aprovechar, hacer un esfuerzo, diferenciar bien el crédito privado de lo que es el crédito cotizado, que no tiene ningún problema y no está planteando ningún problema, y no vemos que se esté viendo afectado para nada por esta situación, del resto. Y en cuanto a eso lo veamos claro, yo creo que los miedos de que esto se pueda trasladar hacia el bancario tradicional, que insisto, lo veo muy lejano en este momento, no se dan las circunstancias para que se pueda provocar una crisis en el sector bancario tradicional, pero hace falta que esos temores desaparezcan. ¿Cómo se puede hacer eso, Jorge? ¿Cómo crees que bueno, pues, los temores desaparezcan, sobre todo en Europa y sobre todo pues, en un momento en el que no dejan de dar noticias de pasos más allá que están dando pues, grandes entidades bancarias como pueden ser BlackRock, Blackstone, Apollo? Bueno, esas entidades que mencionas es una buena pregunta la que haces. ¿Cómo educar? Pues no lo sé, porque aunque cada vez vemos mayor educación entre el público, entre los inversores,
también estamos viendo que el ingente esfuerzo que se ha hecho en este sentido por parte vuestra, los medios de comunicación, entidades gestoras, otros actores de los mercados, ese enorme esfuerzo no se traduce proporcionalmente en una mejora del conocimiento. Yo creo que en cierto modo porque hay ciertas actitudes comerciales que relajan muchísimo el mensaje cuando se coloca un producto como puede ser el crédito privado, ¿no? Yo aquí detecto, sin querer hacer ningún paralelismo, líbreme Dios, de cuando se colocaron las participaciones preferentes, que en aquel momento mucha gente entendió que estaba adquiriendo algo parecido a un plazo fijo cuando no lo era, que percibían que cogían algo líquido cuando no lo era. Pues ahora tal vez la banca comercial o los colocadores de este producto, que se ha popularizado bastante gracias a la rebaja de requisitos de entrada, pues yo creo que han lanzado, no han completado el mensaje, no han dado toda la información de forma clara y de forma transparente. Clara quiero decir que se entienda, en un lenguaje que entienda todo el mundo, no en esa jerga que muchas veces utilizamos y que entre nosotros nos entendemos, pero hace falta que nos entienda quien tenemos enfrente. Yo creo que no se ha trasladado y por ahí tendría que venir el esfuerzo en este sentido. Y ya de paso, a alguien que pregunta y que está preocupado por su crédito, aclararle si su crédito se está viendo limitado por esta liquidez o no y qué alternativas tiene. Jorge, estamos viendo hoy una sesión en la que, con tanta especulación, tanta incertidumbre, ¿no? El estrecho de Hormuz todavía bloqueado, el precio de la gasolina, el precio del combustible está subiendo, el precio del barril del petróleo está subiendo más de un 5%, pero de momento tampoco hay tanta tensión, no llegan por encima de los $100. ¿A qué se debe? No, bueno, y es que si te fijas históricamente, si miramos todo el histórico del Brent, episodios por encima de los $100 del petróleo son muy escasos, ¿no? Si cogemos datos pues de los últimos 50 años, encontramos 3 episodios de petróleo por encima de 100. Solo un episodio, además un pico muy puntual de que el petróleo se colocó en niveles de 140, 145, que fue muy puntual. Lo digo porque el Banco Central Europeo, en sus escenarios que manejaba uno que decía un petróleo a $145. Y dices, caray, hacer una previsión sobre ese precio que no se ha dado y cuando se ha dado es efímero, pues parece que es más mirar una situación de máximo estrés que no un escenario razonable y plausible. Lo que te digo, el precio del petróleo por encima de 100 pocas veces ha estado y ha durado muy poco. Es más, es que ha durado poco por encima de 90. Lo hemos tenido la semana pasada, que ha corregido rápidamente. Y cuidado, el que hayamos vuelto a un estrechamiento, a un cerco al estrecho de Hormuz, no ha vuelto a disparar el precio del Brent de donde venía. Se ha relajado bastante, lo tenemos cotizando en niveles de 90, rebotando desde 80, pero es que no hay que descartar que lo veamos a muy corto plazo, incluso sin un avance claro en las negociaciones de paz, que veamos el petróleo relajarse hasta los 70 o $75, por muchos motivos, porque podemos encontrar rutas alternativas para ese petróleo que ahora no pasa por el estrecho Hormuz, que sin duda la tendrán que buscar, porque haya un aumento de producción de otros productores que no están afectados por esa ruta, precisamente. Y yo creo que podemos ver una relajación, sobre todo, eso sí, si hay un avance en una negociación entre Irán y Estados Unidos especialmente, y que esto relaje la tensión y que veamos el final del túnel, de este túnel en el que estamos metidos, pues yo creo que eso puede provocar una relajación rápida del precio del petróleo. Otra cosa es cuando se traslada a los combustibles. Hay que ser conscientes de que mientras el surtidor no acabe con su stock, no nos lo va a bajar de precio, lo ha pagado a un precio alto y por lo tanto lo va a mantener alto hasta que no renueve sus stocks con precios más bajos. Pues Jorge del Canto, nos vamos de tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Jorge del Canto, analista e inversor, ha sido un placer. Cuídate. Un placer. Gracias. Gracias, Jorge. Un abrazo. Bueno, pues